En automático deberíamos de respetar a todas las personas con todas sus diferencias. Sin embargo, pues como esto no es así porque nos han heredado también esto de creer inferiores a las personas indígenas, pues hay que pasar por un proceso tanto de reconocimiento y de valorar a las personas indígenas para que se pueda llevar a cabo lo que mandata la Constitución. Promover, garantizar, respetar los derechos humanos de todas las personas en general. El estar en los juzgados me ha llevado a conocer a muchísimas personas, tanto en las fiscalías, en los tribunales, pero también a las personas indígenas que están en un proceso judicial y que necesitan tanto entender de qué les acusan, quién les acusa, qué pruebas aparentemente hay o presuntamente hay en su contra, que de no haber un intérprete difícilmente comprenderían y que ha pasado en muchos lugares. De hecho, lo vemos en documentales que se han hecho. A veces le dicen a la persona, tú lo mataste. Y pues al no entender, pues asiente en la cabeza, ya lo aceptó, lo hizo. 40 años de prisión, ¿no? Hay quien dirá, qué exagerada, es la realidad. Si nos vamos a la historia y a buscar las historias de estas personas, valga la redundancia, de cómo han sido sentenciadas y han pagado condenas que ni siquiera cometieron o ni siquiera se llevó a cabo el debido proceso, de verdad que nos va a generar muchos sentimientos y entre ellos es tristeza, dolor, frustración que yo lo he vivido al conocer de casos de personas que nunca tuvieron un intérprete y que fueron sentenciadas sin llevar un debido proceso. Entonces, pues básicamente es el trabajo, el servicio que nosotros realizamos. Le comentaba que las personas en el Cerezo, cuando llegamos a entrevistarlos, que hemos tenido la oportunidad del servicio de trabajo que realizamos en Diálogo y Movimiento, es que eh, pues vemos esa necesidad, la necesidad de que cuando hablamos o platicamos o aplicamos la entrevista en su lengua, nos empiezan a exponer situaciones, ¿verdad? Se abren esas personas y ya nos explican eh, cuáles fueron los problemas que ellos en su momento dado pasaron, ¿verdad? Y como nosotros también tenemos que explicarles que es un derecho que tienen ellos de contar con un intérprete en todas las etapas procesales, pues ya como que ya comprenden mejor, ¿verdad? Y a veces le decimos, ¿tuviste intérprete en el momento de tu detención? ¿No? Cuando cuando diste tu declaración ministerial, contaste con un intérprete. Tristemente dicen, no, no. ¿Cuándo tuviste ese intérprete? No, pues hasta cuando rendí mi declaración preparatoria o ante el juez. Entonces, situaciones como estas se ven siempre, ¿no? Y en ocasiones sí ¿cómo le dicen? Vuelven a reponer el proceso, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? El intérprete juega un papel muy importante dentro del proceso penal. Personas están asustadas, a veces cuando están detenidas ni siquiera saben por qué los detuvieron, de qué se les acusa, quiénes acusan. Y el hecho de saber que hay una persona que habla su misma lengua y con la que se puedan comunicar, eso, la primera expresión en el rostro es increíble. Es increíble ver de que por fin me puedo comunicar con alguien y puedo entender qué es lo que está sucediendo. Y en el caso de las víctimas, pues también nos ha tocado hacer de todo, ¿no? Hacer de todo hasta el grado de hacer contención emocional, a pesar de que no somos psicólogos, pero sí hemos tenido que hacer contención emocional porque a veces llegamos y la persona está devastada. Está devastada y hay que controlarlo, hay que hablar con él, ahora sí que entra mucho lo que es la empatía y el ganarte la confianza de esa persona a la que tú vas a asistir. Yo siempre he dicho de que el trabajo de interpretación es un trabajo netamente humano. Es la parte más hermosa y humana que se trabaja en las instituciones de procuración y administración de justicia. La mayor parte de los pueblos indígenas son violentados sus derechos por falta de intérprete, porque las autoridades
no utilizan los intérpretes que debe asistir el intérprete desde su detención, mas sin embargo, por no entender las cosas le hacen firmar muchos documentos y que lo ha llevado a la cárcel, que ha causado de cumplir muchos años de sentencia en la cárcel porque no entendieron lo que firmaron, porque no fueron asistidos por un intérprete. Fíjense, hay quien, me tocó en una ocasión, y lo voy a contar como una anécdota también. Decían, es discriminatorio que se pida a mujeres intérpretes para asistir a una mujer víctima de un delito de índole sexual. Entonces, hacer ver a una persona que no es discriminatorio, sino que es perspectiva de género, que además es un tema que tiene que ser transversal, es decir, una mujer que ha sido víctima de un delito sexual, lo idóneo es que una mujer intérprete la asista, porque va a tener o se va a generar esta confianza para la comunicación. A ver, ¿qué cosas no se toman en cuenta cuando hay una mujer víctima de un delito? Para empezar, qué difícil es aceptarlo. Segundo, qué difícil es hablar, decirlo. Y tercero, y lo más difícil, denunciar. Porque sobre todo, si es una persona conocida o familiar inclusive, a la mujer víctima la revictimizan echándole la culpa. Pues tú lo provocaste. ¿Para qué te vistes así? ¿Para qué te quedaste en la fiesta y seguiste bebiendo? ¿O para qué saliste esa hora? ¿No? De ahí ya se le juzgó y ya se le culpó. Segundo, por tu culpa vas a destruir una familia. Tiene esposa, tiene trabajo y tú vas a denunciarlo, va a perderlo todo. A ver, la persona tuvo la oportunidad de elegir no cometer el delito y sin embargo optó por sí realizarlo. Entonces, nunca la víctima es culpable del delito que le cometen. Eso quiero dejarlo muy claro, de verdad. Ni el alcohol, ni la ropa, ni la hora, ni el espacio, ni nada es culpable. Quien lo comete es la única persona culpable una vez que sea demostrado. Para empezar. Entonces, todos estos factores que acabo yo de colocar se tienen que tomar en cuenta cuando una mujer es víctima y lo ideal es entonces que una mujer intérprete la asista para sentirse acompañada, para que se sienta confianza y pueda hablar de lo que realmente ocurrió. Porque obviamente si todavía viene con el trauma, el shock, no se le ha dado la contención como debiera de ser, porque hay muchos en proceso, te dan una cita cada 15 días, cada mes, pues qué complicado es, ¿no? Entonces cuando llegan a un proceso así, hablar es bien complicado, en ocasiones se choquean y no hablan. Y si les ponen un nombre, no es que el hombre ese sea malo, o sea, no se debe de entender de esa forma, sino que se siente agredida, su espacio particular, íntimo, se siente invadido y obviamente se bloquea. Por eso hay que pensar seriamente en esta parte de formar a más mujeres, pero también con conciencia de género para que se pueda interpretar. Porque imagínense, si yo, Mayusa, mujer intérprete, soy víctima de violencia, ¿qué seriedad o cómo voy a poder apoyar a otra mujer que es víctima de violencia si yo creo que eso es normal y natural? O si yo, hombre, que violento en mi casa, violento a mi pareja, violento a mis hijas e hijos y además soy acosador a lo mejor, dígame, ¿cómo voy a ir a ayudar o voy a interpretarle o asistir a una mujer que está siendo víctima de eso? Si para mí eso es normal y es natural, es más, lo hago con mucha naturalidad. Entonces, todos esos temas se tienen que pensar, se tienen que trabajar. El intérprete tiene que llevar un proceso de formación en cultura, en la lengua, cuestiones de justicia, interculturalidad también, porque pues... ¿Cuál es la recomendación que le doy a las personas que van ante una instancia de procuración o administración de justicia? Jamás nieguen que son mayablantes. Siempre, siempre digan yo soy mayablante y que exijan que se les nombre un intérprete, cuando si en realidad ellos se producen o se expresan mejor en la lengua maya. No tienen por qué esforzarse a hablar la lengua española si no la dominan, no la pueden hablar al 100, porque es un derecho que ellos tienen, es un derecho humano y es un derecho lingüístico que ellos deben de ejercer. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente también nos hemos topado con personas, con ciudadanos
de que de repente llegamos nosotros los intérpretes para poderles apoyar o brindar el servicio de interpretación y de repente te dicen, no, es que yo no hablo maya, yo hablo español, prefiero hablar español. Cuando muchas de las veces estamos escuchando que les da mucho trabajo hablar en español y cuando tienen que poner una denuncia, pues hay que leer el documento final y ellos lo empiezan a leer, simplemente no lo entienden. ¿Por qué? Por toda la terminología jurídica. Comentaba que las personas en el Cerezo, cuando llegamos a entrevistarlos, que hemos tenido la oportunidad del servicio de trabajo que realizamos en Diálogo y Movimiento, es que pues vemos esa necesidad, la necesidad de que cuando hablamos o platicamos o aplicamos la entrevista en su lengua, nos empiezan a exponer situaciones, ¿verdad? Se abren esas personas y ya nos explican cuáles fueron los problemas que ellos en su momento dado pasaron, ¿verdad? Y como nosotros también tenemos que explicarles que es un derecho que tienen ellos de contar con un intérprete en todas las etapas procesales, pues ya como que ya comprenden mejor, ¿verdad? Y a veces le decimos, ¿tuviste intérprete en el momento de tu detención? ¿No? Cuando cuando diste tu declaración ministerial, ¿contaste con un intérprete? Tristemente dicen, no. ¿Hasta cuándo tuviste intérprete? No, pues hasta cuando rendí mi declaración preparatoria o ante el juez. Entonces, situaciones como estas se ven siempre, ¿no? Y en ocasiones sí ¿cómo le dicen? Lo vuelven a reponer el proceso, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros, entramos, ¿verdad? El intérprete juega un papel muy importante dentro del proceso penal. Bueno, todos los paisanos que estamos en este estado o ya sea en otro, tenemos que entender de que hay una ley que nos defiende como indígena y tenemos que hacer valer eso para que no nos violenten nuestro derecho, que digamos, aunque medio entendamos el español, aunque hablemos el español, pero si hablamos una lengua materna, que nos respete nuestro derecho. Todos los que hablamos maya, enseñemos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todo aquel que está cerca de nosotros y a aquellos hasta que no estén cerca de nosotros, enseñémosle a hablar la lengua maya. La lengua maya es muy hermosa y no debe de perderse, y de que realmente no solamente se hable de que la cultura maya, los mayas existieron. No, los mayas no existieron. Los mayas existen, existimos. Nosotros somos los mayas actuales y no tenemos por qué avergonzarnos de hablar nuestra lengua, sino que al contrario, debemos de hablarla donde quiera que andemos. Que si las personas se incomodan porque hablamos en maya y ellos no nos entienden, el problema no es nuestro. El problema son de aquellos que no son bilingües. Porque hasta eso hay que reconocer de que el hecho de hablar la lengua maya a nosotros nos pone en el carácter de ser bilingües. Y muchas de las personas son monolingües. Entonces, si eres un maya hablante, jamás te avergüences de hablar maya. Al contrario, siéntete orgulloso porque tú hablas dos lenguas.